está el diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y entiendo si no cambió el presidente de la coalición cívica, Ari, ¿no? No cambió. Es no correcto, cambió. perfecto. Maximiliano Ferraro. Maxi, ¿cómo va? Hola, Maxi. ¿Qué tal? Muy buenas noches y gracias por la invitación. Gracias Un por gusto estar con ustedes. Voy a retomar algo que justo charlábamos hace un ratito. ¿Crees, por todo lo que ya se sabe, digo, que ahora empiecen a entrar, al menos con media sanción o sanción completa, algunos temas que Javier Milei y el oficialismo no quiere? Temas jubilados es claramente por ahí el resumen, pero puede ser la emergencia pediátrica. ¿Crees que todo ese avance tiene que ver con una suerte de crisis de gobernabilidad o de una oposición que le empieza a mostrar los dientes por todos los acuerdos que fue detonando poco a poco el oficialismo? Mira, te diría, Nacho, que no es tanto mostrarle los dientes por parte de la oposición al gobierno de Javier Milei, sino que es tratar de empezar a dar respuestas a un montón de temas y de agendas que están por fuera de las prioridades del gobierno nacional, del presidente Milei, que lo único que hacen es acrecentar lo que yo denomino una política de la crueldad y que les importa tres carajos, como bien decías, la cuestión de los jubilados, la cuestión vinculada a los discapacitados, lo que sucede con el Garrahan, lo que hace el financiamiento universitario, que mañana vamos a trabajar en las comisiones de educación y presupuesto, y ojalá que no puedan conseguir otra vez 87 héroes como consiguieron en lo que fue el veto a los jubilados de aquel Pero entonces. para eso comentábamos, ¿no? Hace un ratito, que parecía que alguna agenda que obviamente no quiere la libertad avanza, antes con algunos llamados la desarmaba más fácil. Y ahora pareciera estar todo más cuesta arriba el oficialismo. Te quiero preguntar si lo ves así, ¿por qué? ¿Cuál es el origen de eso? No, yo creo que es paso a paso igual, Okay. Yo no quiero decir no van a aparecer otra vez los 87 héroes sos cauteloso. en la Cámara de Diputados. Digo, en el medio tenemos un cierre provincial para el 7 de septiembre, tenemos las elecciones nacionales donde las alianzas cierran el 7 de agosto, donde pareciera ser que algunos republicanos intermitentes y temporales miran para otro lado estos temas que por supuesto son importantes, y el esfuerzo que está haciendo la oposición, los distintos bloques parlamentarios, como varias veces lo dije, creo que es una agenda de paso a paso y tema por tema. Digamos, así hemos construido una mayoría para lo que fue la reparación por pérdida de inflación de los jubilados del 8%, más una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Así lo hicimos en financiamiento universitario, lo vamos a hacer en emergencia pediátrica con respecto al Garrahan. Lo pudimos hacer, que por primera vez en 30 años de la reforma constitucional del 94 se volteó un decreto de necesidad de urgencia, el único decreto de necesidad de urgencia volteado por ambas cámaras, que fue nada más ni nada menos, ¿se acuerdan? El de miles de millones de pesos sin ningún tipo de control para la CIDE. Bueno, entonces creo que la agenda y cómo nosotros construimos estas mayorías en el Congreso tienen que ver con tema por tema y paso a paso. En otros no hemos podido ponernos de acuerdo, pero creo que es eso. Cuando salieron estas leyes a las que estamos haciendo referencia con Maximiliano Ferraro, Javier Milei tuiteó: esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista, pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el déficit cero. Dos partes tiene ese tuit. Primero, ¿te sentís un demagogo populista? No, yo no me siento un demagogo populista. Y mirá, yo hay algo que no voy a renunciar en mi mandato como diputado de la Nación, como presidente de un partido nacional como es la Coalición Cívica, partido chico pero partido nacional al fin, y que fue el primero, si se quiere, que se conformó post-crisis social y económica después del 2001. Yo por lo menos no voy a renunciar al derecho a la indignación, a la insumisión y a poder tratar de dar respuestas a estos temas. A ver, el tema del Garrahan. Son unos mentirosos seriales. Porque para el presupuesto
que no quisieron discutir para el 2025 tenían 196.000 palos destinados para el Garrahan. Y hoy apenas le están dando 160.000, o se están llevando a la caja de Toto Caputo, y vaya a saber quién, más de 30.000 palos, y lo que estamos viendo es el desguace y el vaciamiento de un hospital como el Garrahan y la situación que atraviesan los médicos residentes desde hace ya meses atrás. En ese tuit él pone, él es Javier Milei, déficit cero con mayúscula. ¿Crees que exagera lo del déficit porque el dinero efectivamente está y de lo que estamos hablando es de prioridades? Yo creo que por supuesto lo exagera, y por supuesto que en la cabeza de Javier Milei y en muchísimos representantes de la Libertad Avanza no están este tipo de prioridades. Y es ahí donde yo creo que se profundiza una política de crueldad, una política de falta de empatía, de ponerte en el lugar del otro, y que esto va por afuera de lo que es el ordenamiento de la macroeconomía y la lucha contra la inflación, y que empieza a haber, Nacho, un montón de otros indicadores de la microeconomía, de la vida cotidiana de miles de argentinos, que hacen a la pérdida del empleo, 1.800.000 desempleados en el último tiempo, más, la baja del consumo, la pérdida del salario real. Bueno, entonces, vuelvo a esto, creo que el Congreso tiene que poder dar respuesta, que el Congreso no tiene que poder perder la iniciativa, porque parte también del objetivo de lo que es esta narrativa de batalla cultural que ellos dicen que están dando en la Argentina, tiene que ver también de hacer pelota un poder del Estado como es el poder legislativo, con todas las cuestiones que el propio Parlamento tiene que mejorar, sí, por supuesto. Y lo hemos visto en la última sesión. Una degradación absoluta. Se termina suspendiendo. Pero una degradación absoluta de la conversación pública. Sí. Pero mirá, que vuelvan legisladores como Graciela Camaño, Lilita Carrió, Mario Negri, Diana Conti, que de alguna manera era un debate fuerte, pero no la degradación y la vulgaridad a la cual hemos llegado a la hora de debatir y a la hora de querer parar una sesión, como habíamos logrado un quórum que tenía que ver con universidades, que tenía que ver con el Garrahan, pero que también tenía, y esto los molesta mucho, en que la Comisión Libra pueda, de una buena vez por todas, poder empezar a investigar. Sí, pero ¿y por qué crees, que la elección que hacen es ir por ahí? Porque cualquiera pensaría que si sos así de cruel y vas a vaciar un hospital o vas en contra de los jubilados o todo, se te va a caer la imagen, nadie te va a votar nunca más. Esa sería la lógica. ¿O por qué tenemos los representantes que tenemos? Tiene que haber un motivo por el cual, está bien, pueden ganar de nuevo, siguen ganando, ¿la gente no se le cayó la imagen de este gobierno? Creo que el motivo es más profundo, te diría, que hace a la crisis de representación que hoy tiene la Argentina, en cómo se hicieron pelota, si se quiere, las dos coaliciones competitivas que de alguna manera jugaban en lo que era la alternancia del poder. Por un lado, cómo hicimos pelota Juntos por el Cambio, cómo se hizo pelota lo que fue Unión por la Patria o el Frente para la Victoria. Y esto lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? En creer que la Argentina no iba a tener un tipo de este outsider como Javier Milei, como tuvieron otros lugares de la región o del mundo. Que en sí son liderazgos o formas de construcción política que se retroalimentan muy fuerte de la polarización y de este tipo de discursos y de acciones, y que creíamos que en la Argentina no iba a pasar. Y en esto hay que decirlo. Tuvo responsabilidad Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich y Mauricio Macri, a partir de la crisis que nosotros enfrentamos en 2021 después de la elección de medio término de aquel año, y la tuvo Sergio Massa y parte del peronismo. De un lado creían, como Mauricio Macri, este loquito no va a tener equipos, nosotros le vamos a poner el mejor equipo de los últimos 50 años que yo no lo pude terminar en el 2019 y la cosa va a andar. Y el loquito se lo comió.
y Sergio Massa y gran parte del PJ en muchísimas provincias financiándolo, pensando que en una segunda vuelta el PJ o la lógica del plan patita de Massa iba a dejarlo al loquito atrás. Y el loquito es el presidente de la nación, nos gobierna hasta el 10 de diciembre del 2027 y, como te decía, ¿por qué si esto pasaba en otros países del mundo en donde se tensionan y se erosionan las democracias y las instituciones republicanas principalmente, que es la división e independencia de los poderes, y le está pasando a Estados Unidos, donde está la esencia de las democracias liberales de los padres fundadores, con un presidente como Trump, que pone en jaque el propio sistema de la historia de los padres fundadores en lo que hace a un proceso, si se quiere, constitucional de la conformación de un Estado-nación, y a partir de ahí la garantía de todo tipo de derechos. Maxi, venimos de un esquema electoral que dejó a Juntos por el Cambio como tercera fuerza en 2023. Hoy tenemos al PRO ya firmando una alianza con La Libertad Avanza, el radicalismo todavía en esa discusión interna. ¿Podemos decir que murió Juntos por el Cambio? Juntos por el Cambio, te diría, Matías, que murió aquella noche cuando se pierde la general. Sí. Y te diría que Juntos por el Cambio muere cuando vamos a esa interna fratricida entre Patricia y Horacio. Pero te lo tiro más para atrás. Yo creo que Juntos por el Cambio empieza a morir cuando nosotros, después de la elección del 2021 de medio término, no resolvemos esa discusión con Mauricio y con Patricia. Yo todavía me acuerdo en el cierre de aquel 2021 acá en la plaza al lado de la Facultad de Derecho de la Flor Generis, cuando la juventud de la coalición cívica le cantaba a Patricia Bullrich, en ese entonces con Milei no se habla. Porque María Eugenia Vidal era la candidata y Patricia Bullrich se paseaba por los canales de televisión abrazando y elogiando a Milei 2 años antes de lo que era la carrera para la presidencial del 2023. Así que, digamos, si se quiere, pudo no haber muerto un espíritu que yo sigo creyendo, que es la posibilidad de poder armar coaliciones, pero coaliciones que de alguna manera vuelvan a esto, ¿no? A ver de qué manera interpelamos y podemos representar otra cosa. Yo creo que la Argentina hoy tiene un serio problema de representación, y que ese problema de representación no lo va a resolver solamente un partido político o la política tradicional. Y creo que eso, a modo de autocrítica y a modo de ser el presidente de un partido nacional, lo tenemos que poner sobre la mesa. ¿Y cómo se resuelve? Y, bueno, digamos, creo que es, en algún sentido, es siendo nítidos. Si hay algo que yo observé en este último tiempo, es la pérdida de nitidez de muchísimos amigos de distintos partidos. Amigos, sí, bueno, pero eso no quiere decir que no les diga que han renunciado a la posibilidad de la nitidez. Maxi, te llevo a otro tema, porque quiero aprovechar que estás acá. Hay la cuestión de las apuestas online está muy presente, pero con la coyuntura va saliendo de la agenda ese tema. Y hoy salió un video publicado por el Ministerio Público Fiscal donde hay varios influencers muy conocidos que, bueno, fueron imputados por promoción de apuestas, casas de apuestas ilegales, y bueno, lanzan este video como parte del acuerdo, que es, bueno, concientizar y publicar este video en sus redes. Hay un proyecto de ley que apunta al control, sobre todo, de mejores registros biométricos, incluso en casas de apuestas oficiales, prohibición sobre la promoción de este tipo de apuestas. Pero quedó frenado eso. Bueno, pareciera ser que duerme el sueño de los justos en el Senado. Sí. Pero yo acá reivindico el gran laburo que pudimos hacer con Mónica Frade, que es otra diputada nacional de la coalición cívica, y que pudimos trabajar transversalmente con muchísimos bloques, desde Unión por la Patria, parte del radicalismo, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, salvo el PRO, La Libertad Avanza y otra parte del radicalismo.
izquierda. Pudimos avanzar en una media sanción, y si ustedes recuerdan, esa fue una semana de 3 o 4 pedidos de sesiones especiales que se caían una tras otra. Sí. Nadie daba 2 mangos por Frade y por mí cuando pedimos esta sesión. Pudimos arrancar esa sesión, pudimos votar una media sanción de la ley de prevención de la ludopatía y prohibición total de todo tipo de publicidad, con 140 votos, y esperamos que el Senado la deje, digamos, la empiece a tratar. Porque, a ver, yo veo bien esta decisión del Ministerio Público Fiscal, sí, y la voluntad que pudieron tener muchos de estos influencers. Bien. Pero todos sabemos que eso no alcanza, que el juego, digamos, online, las plataformas tanto legales como ilegales, está haciendo pelota a miles de pibes que caen en este tipo de adicciones o consumo problemático en relación a lo que son las plataformas de juego, y que las tienen 24 horas en su mano, y que, bueno, que se tienen que poder correr del enorme lobby y presión que nosotros recibimos. Enorme lobby y presión que recibimos de muchísimos loterías provinciales, enorme lobby y presión de muchísimas empresas de plataformas online, tanto legales o ilegales, y creo que el Senado está en condiciones de avanzar, que puede sacar definitivamente esa ley. Estamos con Maximiliano Ferraro, lo conocés, diputado nacional de la Coalición Cívica y el presidente justamente de ese partido. No te quiero dejar de preguntar esto. Primero fue son pedófilos de Milei en Davos, vinculado a la homosexualidad. Ahora, el último ejemplo, no voy a repasar todos, pero la sufrió Esteban Paulón, que en la misa de carajo, bueno, se fueron al carajo básicamente con todo lo que le dijeron. Saltó eso, me puso bien, sinceramente, casi todo el espectro político, como decir, che, hasta acá. Pero te lo voy a preguntar directamente. ¿Para vos tienen algo, a pesar de que lo niegan cuando quedan en Orsay? ¿Tiene algo la Libertad Avanza con la homosexualidad? Sí, por supuesto. No dudas. Pero por supuesto que no dudo. Pero ¿por qué? Porque viste que después en las notas dicen, no, nada que ver. Sí, en las notas. Digo, parte de lo que acompaña a la Libertad Avanza lo acompaña lo que yo te diría que es digamos, esa cuestión supremacista, blanca, religiosa, totalmente reaccionaria. Y digo, y lo que le pasó a Esteban, ayer, digamos, el otro día fue Esteban, mañana puedo ser yo, mañana puede ser cualquiera de ustedes, como también lo están siendo con respecto al hostigamiento permanente que sufre el periodismo. Y ahí vuelvo a esto que les decía al principio. ¿Dónde están los republicanos intermitentes temporales que antes ponían el grito en el cielo? Es muy llamativo eso. ¿Dónde están que antes ponían el grito en el cielo por una situación similar como fueron las valijas de Antonini Wilson, y ahora miran para otro lado con respecto a esta valijera Arrieta, donde ahí otra vez el vocero presidencial, que es un mentiroso serial, dijo que no había ningún tipo de valijas y quedó demostrado que sí las había? La sensación de todos esos temas es que desatarían horas y horas de editoriales que ahora no se hacen. Pero obvio, chorros de tinta, como decía, ¿no? No interesa ahora el tema. Pero vuelvo a esto, a lo que vos me preguntaste, Tamara, digamos, en esta cuestión de la representación. Bueno, es poder encontrar un camino de nitidez. Es animarte a bancar el precio de una posición y una decisión. Y esto es lo que en el último tiempo me fue preocupando también del Parlamento. Que no lo ves. Y que no no lo veo. No hay. Que se va degradando a ver, estamos degradando la conversación pública. Y creo que ahí todos tenemos una responsabilidad. Que cambiaron las formas de comunicación, por supuesto. Que las tecnologías nos han cambiado significativamente cada uno de nosotros, tanto en la forma de comunicar, de hacer política, también. Ahora, yo creo en esto, en lo que se juega, hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad de todos nosotros. No vale todo. No vale todo. Entonces, no vale todo en nombre de la estabilización macroeconómica y la lucha contra la inflación. No vale todo en nombre de que
es así, el presidente tiene esas formas de expresarse como si la palabra del presidente no derramara cualquier situación para abajo. Bueno, es ahí donde yo vuelvo a que yo, por lo menos, quiero tener este derecho a la indignación, quiero tener este derecho a la insumisión y quiero tener el derecho a pararme en otro lugar. Hoy quizás es un no lugar, sí, quizás lo es. Pero quiero tener el derecho de estar en otro lugar. Quiero tener el derecho a esa esperanza que es el ejercicio propio de la voluntad de cada uno de nosotros en tratar de construir algo distinto. Y ese construir algo distinto, por supuesto, va a tener que ver con que también nos miremos mucho a cada uno de nosotros de qué manera construimos y de qué manera queremos representar. Y bancarse que te hostiguen quizás, ¿no? Porque digo, todo este discurso puede ser desgrabado en las redes y te van a poner Nacho, ñoño republicano. La verdad es que yo no le tengo miedo, me importa 3 carajos. A ver, porque este es el problema también. Parte de esa falta de... vivimos nosotros todos los días, ¿no? Falta de esa parte de nitidez, esa falta de no animarte a fijar una posición y a bancar el precio de esa posición y decisión, es el miedo a eso. A que te escrachen en las redes. Sí. Bueno, Lo viven los periodistas, lo viven los economistas, lo vive más de un dirigente y tantos otros. No naturalicemos esto. Sí. Cuando nos querramos acordar, va a ser tarde. Va a ser peligroso. A ver, vuelvo a esto. Y yo no quiero ponerme en... así como... Pero guarda con cómo se dan los procesos de erosión de las democracias desde adentro de las democracias. Guarda en cómo se da la erosión de del funcionamiento republicano en relación a lo que implica la división e independencia de los poderes, por más que parezca una cuestión abstracta y esté dando clase de educación cívica de primer año. Guarda. Hay que volver a las clases de educación cívica, Maxi. Ay, ¿te acordás? ¿Por qué no? No aprendí nada. Nos podemos quedar con ese guarda, ¿no? Me parece Sí, que hizo guarda. casi un editorial que firmamos al pie acá, Maximiliano Ferraro, que nos ha visitado acá como diputado nacional por primera vez, ¿no? En la corta historia de TMAP. Sí, No, primera acá vez. en esta sí. No, digamos, En este programa sí. En este programa sí. Es el único que vale. No, bueno, todo marcha Me está acorde agarrando. al plan, ¿no? Bueno, Más Claro. valioso. Todo marcha acorde Bueno, es todo marcha Para acorde él, al plan. obvio que no. El plan de Bueno, Kirchner, no sé. bueno, armemos un plan Mirá, distinto. muy a tono Armemos con- un plan distinto. Disculpame, en esta me planto a muerte. Muy a tono con los tiempos el nombre del Bueno. programa, ¿no? Fue Nacho. Gracias. Diputado, No, gracias, gracias a ustedes, Un placer. Gracias. ¿Fue un día difícil?